Hola, soy Adriana Vergara. Bienvenidos a Conexión Divergente, un espacio donde hablamos de muchos temas que nos invitan a replantearnos esto que consideramos normalidad. Hola, gente linda. Hacía rato no grabábamos. Hoy les tengo una invitada súper chévere desde México. Estamos con Gabriela Macías. Gabriela es pedagoga, tiene una comunidad que ya va a hablar un poquito más de familias con niños con altas capacidades. Y bueno, ella además de tener su máster en altas capacidades, pues está metidísima en esto, trabajando con maestros, trabajando con familias. Así que, ¿quién mejor que tú, mi Gaby, para que nos cuentes un poquito más sobre ti? Muchas gracias, Adriana. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación, por considerarnos hasta acá a México. Pues yo llegué a este tema como tantas y tantas mamás, pues por mis hijos, ¿no? Encuentras algo con tus hijos, te dicen y dices, pero ¿qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Y a raíz de eso, pues empecé no solamente a estudiar, o sea, no solamente a la formación académica, sino también a buscar a otras familias, ¿no? A otras mamás, otros papás. Yo decía, ¿qué hace la gente? Yo le preguntaba a la psicóloga que evaluó a mi hijo, pero a ver, ¿qué hacen o sea, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué hace la gente? Y ella, una gran profesional, muy linda y todo, pero me decía, pues no sé, o sea, pues ya trabajar con la escuela, con lo que sea. Y así conecté con muchas experiencias de familias y lo primero que me llamó la atención es que el tema de altas capacidades pues tiene como este halo, ¿no? De que es algo guau, pero cuando tú te acercas a la experiencia de las familias, lo que te encuentras es muchísimo dolor. Y eso a mí se me hizo como muy Creencias, ¿no? fuerte. Porque también existen todos estos mitos alrededor de que es wow, que porque es pilas le va bien en el colegio, que ya te la tienes ganada en la vida, cuando en realidad lo que es el desarrollo de talento es un montón de desafíos que si no se acompañan bien, termina siendo es una barrera más que una wow, me la tengo ganada en la vida, ¿no? Exacto, entonces me llamó muchísimo la atención decir cómo están estas familias pasando por estas cuestiones tan difíciles, ¿no? Me ha tocado ver mamás literal con lágrimas en los ojos decir es que ya no sé qué hacer, es que en la escuela pasa esto y aquello, en la casa es un desgaste constante. Entonces, para mí eso fue como una, más allá del tema de mis hijos, para mí fue como una llamada tal cual personal de decir, oye, este tema me interesa muchísimo y no puede ser que no hagamos nada, ¿no? O sea, no puede ser que no... eh, haya comunidad, haya apoyo y aparte pues herramientas de verdad reales y accesibles. Y pues así fue como empecé a crear esta comunidad de papás. Éramos 3 familias al inicio, ahorita ya somos más de 140 más o menos. Wow. Sí, tenemos ahí, y se crea como esta sinergia muy padre de decir, bueno, llegué a un lugar en donde lo único que tengo en común es este reto con mi hijo, Gaby, ¿no? cuando me hablas de comunidad, cuéntame un poquito dónde, cómo funciona. Claro, pero que hablamos de comunidad y es como esta idea etérea de un montón de personas, pero congregadas en dónde, cuéntanos un poquito. Mira, en la tecnología. Tenemos un chat de WhatsApp. La mayoría son de Guadalajara, de aquí de México, que es mi ciudad, pero hay de otras partes de México. Justo hay 2 personas de otros países también. Y lo que hacemos es reunirnos de manera virtual. O sea, una Ok, vez cada mes, 2 meses, tenemos alguna sesión con algún especialista o con algún experto de un tema que tenga que ver con alta capacidad, ¿no? ok. Adecuaciones curriculares, integración sensorial, crianza, educación socioemocional, hasta alimentación. Y bueno, es una sesión virtual en la que pues los especialistas nos platican un poco su experiencia, su perspectiva y demás, y pues ahí se genera ya la interacción con las familias y pues el compartir experiencias, ¿no? Que a veces pues te sirve para agarrar tips, experiencias que han funcionado y a veces simplemente te sirve como un apapacho en el alma, decir, ay, mira, o sea, no, esto también le pasa a otras familias, esto también, esto no es solo mi hijo, no es que mi hijo esté defectuoso, es que mi hijo funciona diferente y hay otros diferentes también, ¿no? ¿Sabes qué es tan importante ese trabajo que haces, Gaby? Porque, como lo dijiste al principio, existe como esa sensación de, ¿esto solo me pasa a mí? O estoy haciendo algo mal, o mi hijo está dañado, o yo estoy dañado como papá o como mamá. Y la importancia de tener comunidad y de poder encontrar otros pares que estén viviendo algo similar a lo tuyo, ya sean adultos con altas capacidades o adultos que tienen niños con altas capacidades,
es Claro. que se normalizan las experiencias. Empiezas a entender que estás poniendo etiquetas equivocadas en cosas que son características propias de las altas capacidades y eso abre la puerta para la siguiente pregunta es, ¿y qué hago con esto? ¿Sí? Claro, sí, claro. Y muchas, la verdad, ha habido muchas mamás sobre todo que me dicen, es que yo de verdad pensé que estaba loca, ¿no? Porque aparte el contexto, todas las voces a tu alrededor te dicen justo lo que mencionas. Tú estás haciendo algo mal o tu hijo está súper mal, ¿no? O sea, la Sobre todo escuela, también muchas familias vienen, mira, esto es algo que hay que nombrar y siempre lo nombro casi en todos mis podcasts, y es que existe mucho gaslighting por parte de profesionales que no saben detectar, que no saben evaluar. Entonces muchas de nuestras familias vienen de recibir diagnósticos como es que tu hijo es ansioso y es tu culpa, o tu hijo es esto, es lo otro. Y hay toda una serie de etiquetas equivocadas o de diagnósticos equivocados. Ojo, que puede haber doble excepcionalidad. Puedo tener un niño con TDAH y con altas capacidades y con ansiedad y con altas capacidades, pero la importancia de poder ir encontrando ese espacio en donde por fin alguien te escucha y te dice, a mí me pasaba lo mismo y a mi hijo le pasaba lo mismo, ¿sí? Y me lo exacto. evaluó tal persona y se llama así lo que pasa con mi hijo. Entonces es poder ir encontrando como luz al final del túnel y sacar, sabes que en el momento en que lo que pasa con tu hijo deja de ser un hijo problema, a ser tu hijo tiene un problema, ¿sí? Claro, Eso sí, te claro. permite buscar soluciones, ¿sí? Claro, y poner esta mirada como también mucho más en la potencialidad y en el desarrollo del talento y en lo que tienes que hacer para avanzar, a ponerla siempre en la conducta desafiante, en seguramente es un trastorno, en te está faltando poner límites, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esta certeza o esta evaluación en el tema de las altas capacidades pues es un punto de partida, ¿no? No es un destino, ¿no? Es el punto de partida de decir, ok, aquí estamos, y de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Un chorro de cosas, ¿no? O sea, Un chorro. sí, exacto. Y esa parte también es importante como cuando trabajamos con las familias de decir, ok, paso número uno, pues es entender que estás lidiando con un niño distinto y que a lo mejor tu maternidad y tu paternidad pues van a ser un poco diferentes, ¿no? A lo mejor son más demandantes emocionalmente, a lo mejor te sientes de repente desgastado, a lo mejor necesitas invertir o buscar apoyos que otras familias no necesitan Es y súper que en tu caso sí importante, o son sea, son niños de necesarios. alta demanda y es importante entender que nuestro trabajo como familias no es hacer lo que sea para que se vean normales y para que encajen, sino buscar las herramientas y los recursos que necesitan para sobresalir, porque nunca van a encajar y nunca van a ser como los demás niños porque son sumamente distintos en muchos niveles, ¿no? Claro, y fíjate que ese también es un tema que de repente llegan las familias y dicen, híjole, sí está padrísimo esto de las altas capacidades y todo, pero ¿cómo le hago para que sea normal? O sea, yo quiero, yo necesito en la escuela, en todo, que sea normal. ¿Cómo le hacemos? Es como, híjole, no, o sea, tenemos que cambiar esa mirada y pues lo que tenemos que hacer todos los papás, neurodivergentes o no, es pues como aceptar este hijo que tengo, que es el que tengo, ¿no? No el que me Está bien. esperaba o el que quisiera o el que y este necesita cosas que a lo mejor no son las que yo pensaba, ¿no? Y yo Javier, me que tengo que acabas de adaptar tocar a un eso. tema, pero súper importante. Creo que ni te diste cuenta de lo que dijiste tan importante. Sean neurodivergentes o no los adultos, si tienen hijos con altas capacidades, es altamente probable que alguno de ustedes dos sea neurodivergente, ¿sí? Claro, Y el problema es que la crianza de nuestros hijos muchas veces nos enfrenta a las carencias que nosotros tuvimos cuando fuimos niños, que nos decían a punta de chancleta, sáquese lo raro del cuerpo, sáquese y acostúmbrese, sáquese y encaje, sáquese esa sensibilidad y compórtese como los demás. Entonces también es un camino que no solamente es para los niños, sino también para nosotros. Muchas veces tenemos que hacer un trabajo de sanar nuestra propia historia. Yo trabajo muchísimo eso y me llegan por los niños, pero termino trabajando es con los adultos porque, claro, si tú no recibiste eso y lo necesitaste, va a ser muy difícil que lo ofrezcas a tu hijo o que no claro. tengas conflicto cuando tu hijo se porta como tú te portabas cuando eras chiquito y te sacaban la vitamina H, ¿no? La chancleta, el chicote y el chichón. ¿Sí? Sí, claro. Sin ánimo de criticar a nuestros padres que creían que hacían lo mejor que podían con las herramientas que tenían, ¿no? Pero definitivamente nos faltaron. Claro,
Y a veces esta identificación pues te trae justo a tu historia personal, ¿no? Que a veces necesitas obviamente primero sanar o entender o incluso a veces no es tu historia, a veces es la de alguien de tu familia, ¿no? O sea, También. ves en tu hijo a ese tío o a esa tía rara, a la prima, y vienen pues a lo mejor los miedos, ¿no? De no quiero que suceda esto o no quiero que tenga como esas expectativas exageradas o un chorro de escenarios Y que ni suceden. siquiera en tu familia, Gaby, lo que vemos en la tele y en las películas tontas que tienen unos estereotipos súper rígidos, equivocados frente a lo que es el niño nerd o el niño inteligente. O sea, tú hablas de altas capacidades y no hay una sola persona que hoy en día no piense en Sheldon Cooper de Big Bang Theory, ¿sí? Y Sí, no, claro. pues, No, pues este sí, tema, pero pues, no. no va a tener habilidades sociales, ¿no? Va a sufrir en estos y estos aspectos y pues no. Exacto, Debemos exacto. ubicarnos en que es un camino único, nuevo y diferente para este niño y a nosotros nos toca acompañarlo. Gaby, me encanta mucho de lo que estás diciendo y nos lleva a algo muy importante y es, primero, validar el difícil camino que tenemos las familias que tenemos niños que son diferentes en un sistema educativo y en una cultura que está hecha para niños normotípicos, no normales. La palabra normal no se usa. Normotípicos y ese regaño va más para mí, ¿no? No para ti. A mí todavía se me sale la palabrita esa detestable. Y a pesar de que es difícil, a pesar de que nuestro sistema educativo está en deuda, a pesar de que los profesionales muchas veces no nos hacen, digamos que no hacen un trabajo adecuado, no todos, algunos, qué importante es siempre estar recordando que el lugar de trabajo más importante es la familia, Claro. ¿cierto? Claro, sí, y ese es, después de, justo después de estar trabajando también con maestros, con escuelas, con especialistas y demás, esa tal cual es mi conclusión. O sea, quien debe liderar el tema del desarrollo del talento, quien debe estar al 100% al pendiente de necesidades, de acompañamiento y demás, es la familia, no hay más, ¿no? En la familia es donde conocemos, ¿no? A los niños, donde los acompañamos y la realidad es que nadie los va a querer más que nosotros, a nadie le va a importar más que a nosotros. Y nos toca hacer, no, obviamente no trabajar solos, pero sí nos toca como liderar y Y empoderarnos. apoyarnos, educarnos, buscar los Eh, profesionales que necesitemos de acuerdo a lo que necesiten nuestros peques. Exacto, y para eso pues sí tenemos que tener información y formación, ¿no? Ujú. A veces es como, con las familias es difícil decir cómo, pero hay que leer este material, pero es que hay tantos videos, pero es que hay tanta información, o sea, no, es demasiado. Es como si me pusieras a estudiar, pues un poco sí, es lo que tienes que hacer Y para de verdad poder acompañar a este niño, necesitas información. Porque si no, también los papás nos quedamos como en la esquina sin saber qué hacer porque tenemos las demandas de la escuela por un lado. Los especialistas que te dicen unos una cosa, otros otra, y tienes a tu mini abogado en casa que te dice todo, ¿no? Que te lee la O no cartilla. solamente te dicen que puede estar muy mal y portándose muy mal, porque los niños cuando se portan muy mal es porque están mal, ¿sí? Entonces también es importante entender que puedes tener al mini abogado que te dice cosas y que te razona y que te debate. También puedes tener un niño que hace un acting out brutal porque está necesitando un acompañamiento distinto o porque tiene una ansiedad elevada, ¿no? Pero también te está comunicando con ese comportamiento que necesita Claro. algo distinto, ¿no? Y nosotros como papás tenemos que ser los traductores de esa conducta, ¿no? A nosotros es a los que nos toca ver qué está pasando, cómo voy más allá, desde dónde tengo que acompañar, ¿no? Y a veces queremos, nos desesperamos, obviamente, y decimos, bueno, es que yo ya hice lo que tenía y mi hijo no coopera, ¿no? Ajá. Pues ni modo, o sea, tienes que cambiar la estrategia, a ti te toca, si no está funcionando, a ti te toca intentar otra cosa, a ti te toca buscar otras opciones. Gaby, esto que dices, por favor, papás, si están escuchando, grábenselo. Aquí no hay soluciones de cajón. Aquí no es dígame qué hacer con mi hijo. Acá no es lo llevo al psicólogo para que me lo arreglen. Acá no es lo meto al programa de altas capacidades del colegio y ya es suficiente. Acá es educarnos, escuchar, cambiar estrategias de parentalidad, ensayar estrategias de cómo poner límites, de cómo acompañar, ensayar. Esa es la palabra más importante porque de 20 cosas que ensayas, una te funciona y no significa que lo estés haciendo mal. Significa que tuviste éxito en una estrategia y esa es la que vas a seguir replicando. Las otras 19 hay que revisarlas.
¿sí? Claro, claro. Y aparte este es un ejercicio continuo, ¿no? Porque los niños, pues así es para que no nos aburramos, ¿no? Cambian, superan etapas madurativas, llegan otros retos, entonces de repente dices, pero ¿cómo? Esto que ya me había funcionado, esto que estaba perfecto, pues no, hay que volver a empezar, hay que buscar, hay que cambiar. Es que Así mira, yo siempre digo, bueno, yo soy de pronto un poco más vieja que muchos de los que están escuchando, pero todo el mundo conoce el videojuego Mario, ¿sí? Y entonces, claro, tú pasas las bolas de fuego, las tortugas que te persiguen, las bolas de cañón y llegas a la banderita. Y cuando llegas a la banderita viene otro nivel con más bolas de fuego, con más tortugas, con más balas de cañón. Entonces, qué importante es siempre estar entendiendo que esto es un proceso, ¿sí? No es listo, ya lo logré, sino que cada nueva etapa va a traer nuevos desafíos. Y algo, Gaby, a veces cuando hablamos de estas cosas, las familias como que se sienten cansadas de pensar a veces en todo el trabajo que tienen que hacer, pero yo siempre les digo, es más agotador tener un niño que está mal, ¿sí? claro. Sí, claro. Tener como esta demanda constante de no saber qué hacer y este desgaste emocional, estas luchas de poder, definitivamente es mucho más cansado que invertirle un poco a... O ver a un niño apagarse, ver un niño que tenía talento, que era vivo y de pronto ver lo que es lo que pasa con muchos niños y niñas con altas capacidades que empiezan a ajustarse al promedio, que es el enmascaramiento, ¿no? De ya no le Claro. pongo esfuerzo a las tareas, ya ni siquiera hago el examen o lo hago medio mal a propósito para no sobresalir y es Es que me muy ahorro doloroso. problemas, ¿no? Me ahorro el tema en la escuela, me ahorro el regaño, me ahorro tener a mis papás y justo eso, tal cual eso es como el desperdicio de talento. Yo digo, no estamos para desperdiciar talento, tenemos que acompañarlo, potenciarlo, ayudarlo a brillar, no ver cómo lo acomodamos para que no delata. Sobre todo, Gaby, esto que estás diciendo, el desarrollo de talento, yo siempre digo que es poder identificar eso en lo que nuestros niños son tan distintos a los demás para que aprendan a usarlo para Exacto. su favor. En cambio, el enmascaramiento y el acomodar y el usar estrategias o terapias que lo que hacen es acomodar al niño a que funcionen como el resto, a que encajen, lo que hacen es precisamente apagar ese talento, porque el mensaje que estamos dando es no deberías ser distinto o eres inadecuado cuando eres diferente. Cuando el potencial de un niño o una niña con altas capacidades radica en que siente distinto, piensa distinto, razona distinto, produce cosas de manera diferente cuando cree en sí mismo, ¿no? Claro, y eso es justamente es lo que necesitamos tal cual para avanzar como sociedad, como humanidad, o sea, esos inputs que vienen desde una visión distinta de lo que hay, ¿no? Una energía distinta de lo que hay, ¿no? Y yo creo Exacto. que para lograr esto, pues necesitamos, sí, papás informados que tengan estas herramientas y todo, pero también papás y familias emocionalmente equilibrados, ¿no? Que seamos capaces de acompañar desde un lugar correcto y desde un lugar que potencie y acompañe. Ujú. Mira que yo mucho del trabajo que hago con niños con altas capacidades, antes de explícitamente, abiertamente decir trabajo con altas capacidades, a mí me llegan muchísimas familias con niños neurodivergentes, pero me llegan porque se portan mal, ¿sí? Realmente el motivo de consulta es malcriado, es desobediente, es oposicionista, no le hace caso a la profe. Y cuando empezamos a ver todo lo que hay detrás, lo que empezamos a entender es que hay un montón de adultos alrededor que no están sabiendo cómo guiar a este ser humano que necesita algo distinto, ¿no? Y qué desgaste y qué cansancio cuando estamos como dijiste tú, como en este lugar de las luchas de poder, cuando vemos que el pequeño está bien. Mira, la salud mental, una de mis especializaciones se llama salud mental de la familia y la infancia, porque no podemos pensar en salud mental de la infancia sin la familia y no podemos pensar en la familia sin pensar en cómo están los peques. Toca pensar en todos, cómo logramos estar todos mejor, ¿no? Claro, y nos toca, pues como papás, asumir esa responsabilidad, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿cómo estamos aquí mejor? ¿Cómo nos acomodamos? ¿Cómo fluimos mejor? Pues nosotros como cabezas de familia, como líderes de este proyecto, pues ni modo, ¿no? Nos toca revisarnos, nos toca aprender y desaprender ciertas cosas para poder de verdad guiar y acompañar a estos niños con todos los retos que traen, porque es justo lo que te decía, pues a la escuela. Tal vez un ciclo escolar tengas suerte con el maestro, tal vez te encuentres un programa muy padre, tal vez te va, y al ciclo siguiente, pues ya no.
Y Ay, entonces, Gaby, qué importante eso que dices, porque otro mira, tema. sabes, yo a veces recibo familias tan frustradas, sintiendo que no hay luz al final del túnel porque no encuentran el colegio que es o porque no encuentran el programa que es. Y muchas veces nunca lo vamos a encontrar. Lo digo como mamá homeschooler que yo nunca, o sea, yo no fui homeschooler toda la vida, ¿sí? Ya vienes de tu Pero caminito. los recursos son muchísimos. No podemos sentir que se acaba si no encontramos el colegio o que se acaba si el colegio no responde de la manera que esperamos. No podemos esperar eso. La pregunta siempre es, ¿y qué tengo que hacer ahora? Distinto, ¿sí? Claro, Y y eso, estar abiertos, ¿no? Tener esa apertura de decir, muchas veces tenemos la expectativa de, es que mi hijo va a ir a esta escuela, mi hija va a terminar este programa, y a claro, veces tenemos que cambiar y decir, híjole, esto que yo esperaba para toda la vida o esto que yo esperaba que se graduara así asado, no va a suceder, ¿no? claro. Vamos a agarrar otro camino y vamos a cambiar y Y de demás, y pronto es el que menos esperaba, ¿sabes? Cuando mi hija era chiquitita, 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 te estoy hablando 3 añitos, que yo vivía en Bolivia y allá se escolariza muy temprano en el colegio grande, ya entran de 3 años. Que bueno, ese es otro tema. O sea, yo no estoy de acuerdo con la escolarización tan temprana, pero bueno, ese es otro tema. Y entró al colegio soñado, al colegio que la gente se anotaba embarazada para tener cupo, al colegio wow, al colegio, no sabes, fue una pesadilla. Y dentro de este buscar qué hacer, con 4 años y medio yo la retiré a mitad de año escolar, ¿sí? Porque dije, no, no voy a seguir torturando a mi hija de esta manera, ya hemos hecho todo lo que había que hacer para ayudarle y no funciona. Y claro. terminó metida en una escuela que yo te digo que era la última que yo hubiera elegido, que era una escuela con un enfoque súper tradicional, o sea, les faltaba la regla y pegarles en la mano, con eso te digo todo, que para mí eso a nivel de pedagogía me daba dolor de estómago y tú no sabes cómo floreció en mi hija, porque ella lo que necesitaba era eso, era una estructura súper rígida, necesitaba, entonces... Me encanta que hables de la flexibilidad porque nosotros podemos tener planes, pero nuestros hijos y la vida a veces nos dicen no es el plan A, ni el B, ni el C, sino el Z, ¿sí? Claro, exacto. Y como papás, pues tienes que entrarle y decir, ok, ¿no? Vamos adaptándonos, vamos buscando y si no eres flexible, te quiebras. Exactamente. Mi Gaby, mira, ya se nos pasó el tiempo así rapidísimo, qué impresionante. Cuéntanos para ir cerrando, si tu comunidad es abierta, cómo pueden, vamos igual a poner todos los datos tuyos en el resumen, en la presentación del capítulo, pero cuéntanos un poquito cómo puede alguien acceder a tu comunidad, si es exclusiva para México, a ver un poquito así como para los papás que dicen, ay, yo quiero estar ahí. Claro. Mira, nunca, no había planteado si era exclusiva para México, ¿no? Tendremos que irnos adaptando a ver qué sucede. Es una comunidad abierta en el sentido de que cualquiera puede entrar. Yo siempre conozco un poquito a las familias, platicamos un poquito de lo que es, qué hay y demás, con un mensaje de WhatsApp y pueden ingresar. La verdad es que es una comunidad en la que se ha creado como esta sinergia muy bonita de justo de son bienvenidos, cuáles son tus experiencias, yo te entiendo, te apoyamos, nos ha funcionado esto. Entonces, si hay alguna familia por ahí que estén medio solos, medio perdidos, son súper bienvenidos. Así no hablen Llegan, mexicano, ya saben. exacto, no, aquí los culturizamos. Si no entienden, preguntan. Exacto, aquí les hasta audio les mandamos para que escuchen la entonación. No, pero sí, incluso llegan familias que dicen, oye, es que yo no tengo diagnóstico, pero estoy viendo esto y esto, o yo no he evaluado, pero quisiera, son bienvenidos también y de ahí también salen muchas cosas interesantes. Entonces, Súper, mi Gaby, qué maravilla. Y bueno, así para cerrar, un mensaje que le dejes a esas familias que de pronto están en este momento sintiéndose perdidas. Y yo digo que no es que no vean la luz al final del túnel, sino siempre digo estamos caminando para el lado equivocado, ¿sí? No es sino voltearse y ver que la salida está por otro lado. claro, ay, no, pues hay tantas cosas, pero lo principal que les diría es que lo están haciendo bien. Con el hecho de estar preocupados y de estar atentos y de estar buscando respuestas, lo están haciendo bien. Van a encontrar su camino, van a encontrar lo que están buscando. Su hijo
ya se siente acompañado, a lo mejor estamos en el proceso de encontrar las herramientas, en el proceso de sanar o de aprender cosas nuevas, pero ya el hecho de que estén en este camino, aunque estén para el otro lado, ya es un gane. Poco a poco las cosas se van acomodando y hay que tener paciencia y perseverancia. La crianza de un niño con altas capacidades no es una carrera, no es un maratón, no es una carrera de velocidad. Vamos a llegar, ¿no? Con Ujú, paciencia y ujú. todo, y pues hay que poner empeño en encontrar los lugares y las personas correctas y todo se acomoda. Súper, Gaby, mil gracias. Bueno, y a todos los que escucharon, mil gracias. Recuerden, vamos a poner todos los datos de Gaby para que chequeen si quieren de pronto ver sus redes y explorar un poquito más sobre Gifted, así se llama tu comunidad, ¿verdad? Gifted, acompañando las altas capacidades. Y bueno, Gaby, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Me encanta haberte visto por aquí. Gracias a ti, Adriana. Me encanta. De hecho, comercial, échense todos los podcasts que tiene Adriana. Hay unas cosas valiosísimas con gente de todo el mundo, desde cada quien como de diferentes aspectos, diferentes perspectivas. Está padrísimo. Muchas felicidades, Adriana. Me encanta. ¿Así o así? ¿Cómo se hace? Gracias. Bueno, un besito, amiga. Chao, chao Nos y chao a vemos. todos los que escucharon. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Bye. Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Comparte, difunde, comenta y no te olvides de seguirme para no perderte lo que viene.